una sugerencia. ¿Ustedes cuándo tienen que presentar el trabajo? En noviembre. Entonces, mi sugerencia es, yo, digamos, voy a venir después a dar 2 clases más, no me acuerdo bien cuándo me toca, pero un poco más adelante. Mi sugerencia es que vayan pensando la pregunta, P, I, si tiene una intervención, y si no la tiene sin la intervención, el comparador y el resultado de evaluar, vayan pensándola y vayan viendo si alguno de estos diseños se aplica, o si no, puede faltar algún diseño que veamos más adelante. Pero ténganla a la pregunta pensada, así, me pueden ir preguntando dudas que se le pueden ir ocurriendo según la pregunta de investigación, quiero decir, la pregunta de investigación que se les ocurrió. Piensen en un tema y dentro de ese tema, ¿qué pregunta? ¿Qué población quieren? Intervención, comparación y resultado de evaluar. Bien. Y si se tienen una duda, ya les dije, está mi mail. En todas las clases al principio me mandan un mail. Trato de ayudarlos en lo que pueda. Vamos a ver ahora, hasta ahora vimos entonces cómo abordar un problema sobre un factor de riesgo. Es decir, uno tiene una enfermedad, una complicación, algo y quiere saber qué fue lo que ocurrió en el pasado que pudo estar asociado con esa enfermedad. Ahora, el enfoque es diferente. Ahora tenemos una exposición a algo y queremos saber cómo va a evolucionar ese paciente. O sea, hasta ahora nosotros nos preguntamos si las complicaciones anestésicas son más frecuentes en pacientes añosos y obesos. Es decir, queríamos saber en pacientes con complicaciones si el factor de riesgo fue la edad y la obesidad. Ahora nos preguntamos al revés. Estamos enfrente de un paciente añoso y obeso, le vamos a tener que hacer una anestesia y vamos a querer saber qué pronóstico tiene, qué riesgo tiene de hacer la complicación. Eso es un estudio de cohortes. ¿Dónde se sitúa el estudio de cohortes? Nuevamente, es un estudio observacional. Ustedes me van a decir, sí, pero la anestesia es una intervención. Está bien, pero la anestesia no es que yo tiro al azar y digo, usted va a recibir anestesia y usted no. La anestesia va a estar expuesto porque tiene que hacerle una anestesia porque el paciente se va a operar. ¿De acuerdo? Entonces, no es una intervención desde el punto de vista del diseño del estudio. Porque uno no decide a quién sí y a quién no. Entonces, es un estudio observacional. ¿Va a haber un grupo un grupo de comparación? Sí, porque va a haber individuos que, ¿dónde estamos? Acá. Los pacientes añosos y obesos desarrollan más complicaciones anestésicas. Va a haber individuos que van a ser añosos y obesos y otros que no van a ser añosos y obesos, van a ser jóvenes y flacos. Entonces, hay un grupo comparador. ¿Y cómo voy a separar a los pacientes? En este caso, antes hacía una pila de pacientes con complicaciones y otra pila de pacientes sin complicaciones y los analizaba a ver si eran añosos y obesos o no. Ahora no, ahora hago una pila de pacientes añosos y obesos y otra pila de pacientes jóvenes y flacos. Y en esa pila voy a analizar a futuro cuántos hacen la complicación y cuántos no. ¿Se entiende? O sea que puede ser confuso el diseño, porque en los dos casos tiene que haber expuestos, no expuestos, complicados y no complicados. ¿Cuál es el objetivo entonces de los estudios de cohortes? Es pronosticar la evolución o las complicaciones de una enfermedad. ¿Cómo lo hace? Compara la incidencia. ¿Qué quiere decir incidencia? Casos nuevos. Casos que no estaban complicados y se complicaron. Individuos que no estaban complicados y se complicaron. Entonces, la incidencia de una afección o de una complicación entre los expuestos a un factor de riesgo, como puede ser la edad, la obesidad, y aquellos que no estaban expuestos a ese factor de riesgo porque tienen menos edad o porque no son obesos. Entonces acá los dividimos al revés. Expuestos acá, no expuestos acá, y allí vamos a ver cuántos afectados y cuántos no
cuántos afectados y cuántos no. Dividimos por la exposición y vamos a ver con complicaciones y sin complicaciones. ¿Se ve la diferencia con el diseño anterior? Es al revés. Entonces, supongamos que tenemos 100 añosos y obesos, 100 jóvenes y flacos. ¿Cuántos se complicaron acá? El 40%. ¿Cuántos se complicaron acá? El 20%. Y uno ya a ojímetro dice, debe haber una asociación entre la edad, obesidad con las complicaciones anestésicas. 40% versus 20%. O sea, la incidencia de complicaciones anestésicas fue del 40% porque al principio del estudio nadie estaba complicado. Hubo 40% de individuos que se complicaron, eso se llama incidencia. Acá hubo 20% de individuos que se complicaron. La incidencia entre los jóvenes y los añosos y obesos y los jóvenes y flacos fue diferente. O sea, obviamente hay que hacer el estudio estadístico para ver si es estadísticamente significativo, pero, digamos, a ojímetro parecería que sí. Entonces, esta es la diferencia. Acá se parte de la exposición, acá se parte del daño en la salud. O sea, acá están los obesos, acá están los flacos, acá están los obesos y acá están los flacos. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo se diseña? Vamos a ir paso por paso, así como lo hicimos con el estudio de casos y controles, para el estudio de cohortes. Van a ver ustedes que es bastante similar. Lo primero que hay que hacer es preguntarse, formularse bien la pregunta. Población, intervención, que acá no va a haber en general, pero sí va a haber un comparador, y el resultado a evaluar. O sea, la población es en individuos que se van a someter a una anestesia por cirugía general. El hecho de ser añosos y obesos aumenta el riesgo de complicación anestésica, medido de tal o cual manera. Entonces hay que fijar los criterios, de nuevo, de inclusión y de exclusión. Hay que hacer el cálculo del tamaño de la muestra y definir cómo se va a hacer ese muestreo. Y acá se agrega un punto más. Como estos son estudios que en general llevan un tiempo, yo quiero saber, y lo tengo que definir acá, en cuánto tiempo yo voy a estimar la complicación anestésica. Si va a ser inmediata o si va a ser una complicación a corto, mediano o largo plazo. Entonces tengo que definir cuánto tiempo voy a seguir a esos pacientes. Tengo que hacer el cálculo del tamaño muestral nuevamente. Y entonces, nuevamente, como en el caso anterior, uno se mete en la tablita, tamaño muestral, y voy a comparar de nuevo dos proporciones, porque yo supongo que entre los añosos y obesos se va a complicar una cantidad de pacientes y entre los jóvenes y flacos se va a complicar otra cantidad. Hago de nuevo la misma historia. Mi hipótesis es bilateral o unilateral. Es decir, yo tengo alguna idea si se van a complicar más los añosos y obesos que los jóvenes y flacos, o digo se van a complicar diferente. Bueno, si tengo una idea, si yo creo que se van a complicar más frecuentemente los añosos y obesos, es una prueba, un test unilateral. De nuevo, ¿con cuánto me quiero equivocar? ¿Más el 5% o el 1%? Vamos a dejar 5%. El poder estadístico. El poder estadístico es cuánto me voy a equivocar en términos de falsos positivos. Este es el falso positivo, este es el falso negativo. O sea, ¿qué quiere decir error alfa y error beta? Que eso no lo vimos en el estudio de casos y controles, pero es lo mismo. Lo vamos a ver ahora. El error alfa, este que vemos acá, el error alfa, este que se ve acá, es el que se llama error falso positivo.
es asegurar de que existe un factor de riesgo cuando ese factor de riesgo no existe. ¿De acuerdo? Asegurar que existe una probabilidad de complicación cuando esa probabilidad no existe. Eso es un error falso positivo. Y en general, uno es muy estricto con el error falso positivo. Uno no quiere asegurar algo que no es verdad. Por eso se tolera como máximo un 5% de error. Esto es el error falso negativo. Es negar que algo existe cuando en realidad existe. Decir que algo no es un factor de riesgo cuando en realidad lo es. Decir que algo tiene un pronóstico severo cuando en realidad no lo tiene. No decir que lo tiene cuando en realidad lo tiene. Eso es error falso negativo. El error falso negativo en general se tolera más. Y esto no es solamente en ciencia o en medicina. En derecho es así. El juez es mucho más exigente con el error falso positivo que con el error falso negativo. El juez no puede condenar a un inocente, que sería un error falso positivo. Es decir, es culpable cuando no lo es. Es decir, este individuo es culpable. Cuando el individuo no lo es, ese es un error falso positivo. Ahí se es muy exigente, no se puede tener ese error. El otro error es no condenar a un culpable, ese es más aceptable. ¿De acuerdo? Bien, por eso en general vemos que 95 y 80 son errores aceptables. Y luego, vamos acá, ¿qué estimación tienen? Porque el cálculo del tamaño muestral se hace en base a lo que uno piensa que va a ser. Después, lo que va a ser puede o no ser eso. Pero ¿cuánto piensa uno que se pueden complicar los individuos añosos? Primero vamos con los del grupo de referencia. Los jóvenes y flacos. ¿Cuánto pensamos que se pueden complicar los jóvenes y flacos? 10%. ¿Y los añosos y obesos? El doble mínimo, vamos a ponerle 20. Muy bien. No es arbitrario, es el... Si lo piensan... Bueno, primero, a ver, les contesto primero a él, que me preguntó si era arbitrario. Bueno, los dos me preguntaron si era arbitrario. No es arbitrario, es lo que uno sospecha. Cuando uno va a hacer, y si no tiene ninguna sospecha, ninguna, leyendo un poco la literatura, no. En general uno no investiga algo de la nada. En general la investigación va construyendo conocimiento. O sea, en general alguna idea por ahí uno tiene. Y si no, pero pongamos así que se da el caso que uno no tiene la más remota idea. No sé. Tengo que hacer un estudio piloto. Agarro 10 flacos y 10 obesos y me fijo cuánto se complican. Y saco una idea. Y pongo eso ahí. Supongamos que de los 10 se complicaron 1 en un caso y 2 en el otro, pongo 10% y 20%. ¿De acuerdo? Pero a veces hay algún dato en la literatura que me da una idea, hay algún colega que me dice, mirá, yo vi que a mí yo tengo esta estadística. ¿Y dónde la publicaste? No, en ningún lado, pero es una estadística mía. Bueno, qué sé yo. Para hacer el cálculo muestral sirve. ¿De acuerdo? Entonces uno pone 10 y 20. Y resulta que entonces el cálculo le da 157 pacientes. ¿Qué quiere decir? 157 en cada grupo. O sea, 157 expuestos, jóvenes añosos y obesos, y 157 flacos. Además, como yo calculo que se me van a perder un 15%, en realidad tengo que poner 184 en cada grupo. Como para que si se me pierden el 15%, al final del estudio me queden 157 analizables en cada grupo. ¿De acuerdo? Entonces vos me preguntabas, ¿y qué pasa si le pifié? Bueno, si le pifié, probablemente el tamaño muestral haya sido muy chico. Entonces después cuando calculo el odds ratio o el riesgo relativo, claro, me va a dar un rango así. Y hay que volver a empezar.
En general no se vuelve a empezar. Uno publica con un rango así, ¿qué va a hacer? Y después sí, empieza un estudio más. Por eso digo, en general, uno no sale de la nada. Es raro que a uno se le ocurra una pregunta que no haya sido, aunque sea tangencialmente, investigada alguna vez. Por eso siempre algún dato de la literatura puede sacar como para tener una idea y no tener que hacer un estudio piloto siempre. Es raro que uno tenga que hacer un estudio piloto, les voy a decir la verdad. Raro que uno tenga que hacer un estudio piloto para saber cuánto, pero puede pasar, que se le ocurra una pregunta tan novedosa que no hay nada en la literatura y tienen que hacer un estudio piloto. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ustedes no van a calcular cuántos se complicaron y cuántos no, sino que ustedes lo que quieren saber es qué diferencia de, no sé, qué diferencia en el estado ácido-base va a haber en pacientes después de tal anestesia o después de tal otra. Y la diferencia en el estado ácido-base la van a medir, por ejemplo, con el pH. pH 7 a ver, no sé, una diferencia que consideremos significativa, porque no nos vamos a poner a ver si uno va a tener pH 7,41 y el otro 7,39, porque, ¿no es cierto? Algo que nos parezca, ¿qué les parece una diferencia de pH relevante? Así como para que pueda comprometer el estado de salud de una persona. 7,2 a 7,5, muy bien. Allí ya no estamos comparando porcentajes, estamos comparando números, ¿verdad? O sea que vamos a sacar la media del pH de muchos pacientes. O sea, ven, ahí abajo dice, no sé si se lee ahí, pero dice contraste de medias. No es contraste de proporciones o de porcentajes, sino contraste de medias. Muy bien, entonces nos venimos acá y de nuevo, suponemos que uno va a tener una media más alta que el otro. Entonces el test es unilateral. Cuando no sabemos, es bilateral. De nuevo, el error aceptable es del 95%, un poder estadístico vamos a ponerle 80, para no ponernos demasiado exigentes, y la precisión. La precisión quiere decir esa diferencia que queremos medir entre 7,2 y 7,5. Entre 7,2 y 7,5 hay 0,3, ¿no? Muy bien. Lo que tenemos que tener una idea es de cuál es. Nosotros creemos que en uno va a ser 7,5 y en el otro 7,2. Pero no va a ser siempre 7,5 y siempre 7,2. Va a ser 7,5 más menos algo y 7,2 más menos algo. El más menos se llama desvío estándar. ¿Más menos cuánto? 7,5 más menos cuánto puede tener de promedio un grupo. Más menos 0,1. 0,1 es el desvío estándar. La varianza es el desvío estándar al cuadrado. O sea, 0,1 por 0,1 es 0,01. ¿Sí? Fíjense ustedes que si yo quiero buscar una diferencia de 0,3 puntos de desvío estándar con una varianza de 0,01, con un paciente por grupo es suficiente. Es poco probable que les toque hacer un estudio con esas características. Porque en general lo que va a pasar es que o bien la diferencia entre los grupos no es tan amplia como 0,3 puntos, a lo mejor es 0,1 punto, entonces ya necesito 12 pacientes por grupo, o lo que puede pasar es que si la diferencia entre los grupos es de 0,3, la varianza no sea más menos 0,1, sea más menos 0,3. Entonces, 0,3 por 0,3 es 0,09. Y entonces ya, de nuevo, voy a necesitar 12 pacientes por grupo. ¿Se entiende? O sea, ojo cuando les dé un tamaño muestral muy chico. Es porque seguramente la están pifiando en la estimación. Algo están pifiando, hay que recalcular. ¿Sí? Bien. Una vez calculado el
tamaño muestral, hay que definir a qué voy a llamar expuesto y a qué voy a llamar no expuesto según la herramienta de medición. En este caso, el expuesto va a ser el añoso y obeso. ¿A qué voy a llamar añoso y a qué voy a llamar obeso? Hay que definirlo. Porque si uno no lo define, para mí añoso puede ser un mayor de 50, para otro puede ser un mayor de 60, para otro puede ser mayor de 70. Obeso está más o menos claro, porque obesidad es por BMI. Pero tenemos que ponernos de acuerdo si vamos a llamar obeso al BMI mayor de 30, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, pero con sobrepeso también. Ah, bueno, si es con sobrepeso también. Fenómeno a estudiar. ¿A qué voy a llamar complicación anestésica? Tengo que definir. Porque a lo mejor para mí tal cosa puede ser una complicación y para otro no. Entonces hay que definirlo concretamente. ¿Cuáles pueden ser los factores de confusión y cómo evitarlos? Como lo mismo que podía pasar en los estudios de casos y controles. ¿Y cómo se van a presentar los resultados? Acá los resultados no se presentan como odds ratio en general, sino como riesgo relativo. Y hay otros modos de presentarlo, como curvas de sobrevida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos en los estudios de cohortes? Cómo se define y cómo se mide la exposición, cómo se define y cómo se mide la afectación, y el tiempo de seguimiento, cosa que no les mencioné en los estudios de casos y controles, porque en general los estudios de casos y controles no tienen mucho tiempo de seguimiento. Uno toma al paciente ahora y va a buscar hacia atrás si tuvo el antecedente. En cambio acá, toma al paciente ahora y tiene que seguirlo durante un tiempo que uno ha estipulado para ver si lo que uno pronostica ocurre. O sea, si la complicación ocurre. Entonces uno tiene que definir si vas a mirar complicaciones intraoperatorias, complicaciones en el postoperatorio inmediato, complicaciones en el postoperatorio alejado. Y tiene que hacer un seguimiento durante todo ese tiempo. Imagínense el que se planteó exposición al HIV y desarrollo de SIDA. Tiene que hacer un estudio de varios años, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso en general allí uno hace estudios al revés. Parte del enfermo y va a buscar el antecedente. ¿Cuáles son las especialidades donde se utilizan mucho los estudios de cohortes? Porque los estudios nunca pueden ser demasiado largos. Obstetricia. Dura 9 meses. En general, unos 9 meses tiene el resultado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los sesgos? Nuevamente, el sesgo de selección. Acá no existe tanto, o no existe el sesgo de memoria, porque uno no va para atrás, uno va siempre hacia adelante. Pero sí existe la pérdida en el seguimiento que no existía como sesgo, o que no podía existir como sesgo en los estudios de casos y controles. Vemos un ejemplo. Entre los puntos críticos, ¿cómo definir afectado? Este estudio es un estudio que lo que mide de manera prospectiva, y utilizando un estudio de cohortes prospectivo, digamos, las complicaciones respiratorias postoperatorias cuando se utilizan agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Entonces, fíjense ustedes, ellos no dicen pacientes con complicaciones respiratorias, dicen paciente con desaturación post-extubación, menor del 80% en los primeros 20 minutos de extubado con una disminución del 3%. A eso van a llamar complicación. Está bien claro a qué llaman complicación. ¿Cómo miden la afección? Y ahí dice, lo midieron utilizando datos, O sea, tienen que definir perfectamente cómo van a hacer la medición de la afección, cómo van a medir la saturación o la desaturación. ¿Con qué método? ¿Con qué herramienta de medición? Entonces, allí van a empezar a medirse los resultados en términos de riesgo. Riesgo puede ser el riesgo absoluto. ¿A qué le llamamos riesgo absoluto? A la probabilidad de que algo ocurra. O sea, es la incidencia. ¿Cuántos casos nuevos hay? Riesgo absoluto de complicarse, ¿cuántos casos de complicación hubo?
Y entonces, acá tenemos 1, 2, 3 entre los jóvenes no obesos. No, esto estaría como un poquito contraintuitivo, ¿no? Debería ser al revés. Pero bueno, no importa. Para el caso es lo mismo. Acá la incidencia acumulada o el riesgo es del 43%, acá es del 14%. Entonces, ¿cuál es el riesgo relativo? Y el riesgo relativo es 43 dividido 14, 3. 3, acá es fácil, ¿no es cierto? Son 3 y 1. Pero digo, cuando uno hace un estudio con 375 pacientes en cada caso y que se le complican 113 en un caso y 237 en el otro, la cuenta no es tan fácil. Esto es el riesgo relativo. 43 dividido 14. 3. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 veces más riesgo de complicación en este grupo que en este otro grupo. ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? Nuevamente utilizando la tablita. Hay que tener afectados y sanos, expuestos y no expuestos. Total de afectados, total de sanos, total de expuestos, total de no expuestos. ¿Y cómo se hace el cálculo del riesgo relativo? Hay que calcular la incidencia en los expuestos, o sea, de todos estos, cuántos terminaron siendo afectados, dividido la incidencia en los no expuestos, o sea, de todos estos, cuántos terminaron siendo afectados. En otras palabras, de todos los obesos, cuántos tuvieron complicaciones, de todos los no obesos, cuántos tuvieron complicaciones. Hay que calcular el intervalo de confianza, porque en mi estudio eso me puede dar un número, pero obviamente extrapolado a la población, eso va a tener mayor o menor precisión de acuerdo con el mayor o menor tamaño muestral que haya utilizado. Y si todo el riesgo relativo es superior a 1 con su intervalo de confianza, eso quiere decir que el pronóstico va a ser peor en los expuestos. En este caso, si el riesgo va a ser mayor en los obesos. Si en cambio da menor de 1, eso quiere decir que el riesgo va a ser menor en los expuestos. Por ejemplo, un ejemplo típico de factor protector, o sea, mejor pronóstico en los expuestos, es en los expuestos a altos niveles de HDL. Los pacientes que tienen altos niveles de HDL tienen menos riesgos de complicación coronaria. ¿De acuerdo? Entonces, el HDL alto es de mejor pronóstico que el HDL bajo. Y si da 1 o un intervalo de confianza que va entre 0,8 y 1,2, por ejemplo, quiere decir que no hay asociación, no es ni mejor ni peor pronóstico. Estos son los resultados del estudio que les mostré recién. Era un estudio que tenía 18.579 expuestos y 18.579 no expuestos. Era un estudio de unos 36.000, 37.000 pacientes. Y allí están los cálculos. Dio un riesgo relativo de 1,4. Con un intervalo de confianza entre 1,2 y 1,6. Fíjense ustedes, números grandes dan rangos pequeños. Ustedes me dirán, no aumentó mucho, aumentó el 40% el riesgo. Bueno, pero yo sé que es entre el 20 y el 60. O sea, no es que me está diciendo, y puede ser entre 2 veces y 20 veces. No, no, es entre 20 y 60% de aumento del riesgo. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué? Porque es un estudio grande. Si hubiera sido un estudio mucho más chico, el rango hubiera dado mucho más grande. Otro modo en el cual se pueden evaluar estos estudios, donde uno estudia al paciente a lo largo del tiempo. Con estas curvas que se llaman curvas de Kaplan-Meier o curvas de tiempo al evento, también se llaman curvas de sobrevida, porque empezaron a utilizarse para ver muerte, mortalidad. Pero después se aplicaron a otras variables que no son necesariamente mortalidad, y entonces se llaman curvas de tiempo al evento o de Kaplan-Meier, que es el nombre propio que tienen. Por ejemplo, el pronóstico de tener la complicación respiratoria hasta 5 días post-anestesia. Entonces, acá tengo los pacientes que fueron sometidos al bloqueante, acá los pacientes que no fueron
sometidos al bloqueante y vemos que los que fueron sometidos al bloqueante tienen 65% de complicaciones a los 5 días. Los que no fueron sometidos al bloqueante, 25%. Está puesto al revés, me parece. ¿No? No, está bien. Está bien. Entonces, obviamente, hay que hacer el cálculo estadístico, etcétera, etcétera, pero da la impresión de que la tasa de complicaciones a 5 días es diferente cuando se usó y cuando no se usó el bloqueante. O sea que el bloqueante sería, entonces, tendría peor pronóstico en cuanto a las complicaciones. Otra cosa que uno puede hacer, en vez de decir cuántas complicaciones hay, qué proporción de complicaciones hay a los 5 días, es decir, cuánto tarda en complicarse la mitad de los pacientes. Entonces, traza una línea desde el 50%, 0,5, 50%, traza una línea y ve que a los 3 días y medio ya están complicados el 50% de los pacientes sometidos a bloqueantes. En cambio, los que no fueron sometidos a bloqueantes tardan 7 días y medio en complicarse. Uno puede decir, la media de tiempo, o la mediana de tiempo, según si está usando media, mediana, etcétera, de tiempo al evento, que es la complicación en este caso, es mucho más larga en los pacientes no bloqueados que en los pacientes bloqueados. ¿De acuerdo? O sea, que hay una diferencia de nuevo. El bloqueante parece tener peor pronóstico porque se complican antes los pacientes. ¿Qué ventajas tienen los estudios de cohortes? Tiene una ventaja fundamental, y es que cuando empieza el estudio tenemos pacientes expuestos y pacientes no expuestos, pero están todos sanos, todos sin la complicación. O sea, ahí claramente la exposición ocurre antes que la enfermedad o que la complicación. ¿De acuerdo? Cosa que no podíamos estar seguros en los estudios de casos y controles. Pueden dar información sobre el curso temporal de la enfermedad, o sea, la incidencia, cosa que no nos podían dar los estudios de casos y controles, porque en los estudios de casos y controles nosotros estudiamos 100 casos y 100 controles. Entonces nos daba siempre 50. O estudiamos 100 casos y 200 controles, pero porque lo decíamos nosotros. No es porque sea la verdadera incidencia de la enfermedad. En cambio acá están todos sanos cuando empezamos. Si vemos que se van enfermando, podemos decir la incidencia de la enfermedad está. Se puede estudiar más de un pronóstico. Yo puedo estudiar en pacientes añosos y obesos las complicaciones anestésicas, puedo estudiar la cantidad de infarto, puedo estudiar cualquier cosa. Es ideal para estudiar exposiciones infrecuentes y comparado con lo que vamos a ver la próxima vuelta que veamos estudios, ensayos clínicos controlados y aleatorizados, acá no hace falta dejar de tratar a ningún grupo. En los ensayos clínicos vamos a ver que un grupo no tiene que recibir tratamiento. Acá no hace falta decidir a este no lo trato, porque los pacientes vienen o no vienen expuestos al bloqueante de acuerdo con cómo lo decidió el anestesista que lo trató, no yo que estoy haciendo el estudio. ¿Se entiende la diferencia de intervención? Intervención acá se refiere únicamente a que el investigador, el que hace el estudio, es el que decide quién recibe la exposición y quién no. Si el paciente viene con la intervención hecha por otros, pero no fue el investigador el que la decidió, eso no es un estudio de intervención. Yo no sé si este concepto queda claro. Si no queda claro, levante la mano, díganme. Es importante que esto quede claro. Intervención no se refiere a intervención médica. Se refiere a que el investigador que va a hacer el estudio fue el que decidió quién recibe y quién no recibe el medicamento, la anestesia, la obesidad, el fumar, ¿de acuerdo? La exposición. Las desventajas son todas las contrarias, o sea, son más grandes, son más largos, son más costosos que los estudios de casos y controles. En general requieren muestras más grandes cuando las enfermedades son raras o de larga latencia. Por eso yo les decía, para hacer un estudio de exposición a HIV y SIDA, hay que hacer estudios enormes y durante mucho tiempo. Ojo, en general los estudios de cohortes se hacen prospectivos. Ojo si uno hace un estudio de cohortes retrospectivo, porque entonces allí
de nuevo puede empezar a tener el problema del sesgo de memoria o los mismos sesgos que tienen los estudios de casos y controles. Y esta es otra cuestión bastante, digamos, que suele ocurrir en los estudios de cohortes, es la necesidad de reevaluar el estado de exposición durante el seguimiento. Supónganse que ustedes empiezan un estudio y dicen, voy a poner acá los fumadores y acá los no fumadores y los voy a seguir durante 10 años a ver si hacen infarto. Y resulta que el que empezó siendo un fumador un día deja de fumar. O el que no era fumador se puso a fumar. Se complica. O ustedes van a hacer un estudio para saber si, por ejemplo, tal medicación aumenta el riesgo de diabetes. Y resulta que la definición de diabetes a lo largo de 10 años cambió. La definición de hipertensión. ¿Saben la cantidad de veces que cambió la definición de hipertensión desde que yo estudiaba medicina hasta ahora? Debe haber cambiado desde que estudiaron ustedes hasta ahora. ¿No? ¿La de hipertensión no cambió? Cambió hace poco. Así que cambia, las definiciones van cambiando, porque se utilizan cada vez definiciones más estrictas. La de hipercolesterolemia cambió no sé cuántas veces, 250, 220, 200, 180. Después podemos ponernos a discutir si es por la presión de la farmacéutica o qué sé yo qué, pero digamos, es otra cuestión. La definición cambia. Y cuando uno está haciendo un estudio en el medio le cambian las definiciones, se le arma un lío, ¿no? Bien. Otro de los problemas es, como dijimos, la pérdida en el seguimiento, cosa que no ocurre ni en los estudios de corte transversal ni en los estudios de casos y controles. Bien. Y acá, entonces, les dejo la guía. Cuando ustedes vayan haciendo su estudio, vayan preguntándose todas estas cosas, a ver si las van haciendo bien, o cuando lean un estudio, vayan preguntándose todas esas cosas, a ver si el estudio es bueno. Lean el estudio, como dijimos la vez pasada, no lean las conclusiones, la introducción y las conclusiones. Lean los métodos y fíjense si se utilizó un estudio de cohortes cuando la pregunta era una pregunta de pronóstico, si se definió bien la población, y después lean los resultados y fíjense si los resultados están bien expresados, si pusieron el intervalo de confianza, cuál es la amplitud del intervalo de confianza para ver si me están dando una cosa que es amplia así, que no me sirve para nada, o una cosa un poco más estrecha, si se analizaron los factores confundidores, si la conclusión está bien basada en los resultados mostrados, y después obviamente uno tiene que ver si esos resultados, esas conclusiones, se aplican al paciente que a uno le llevó a hacerse la pregunta, para lo cual la forma más fácil de saberlo es preguntarse, a ver, mi paciente, ¿tiene los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión de este estudio? Si la respuesta es sí, ya está, es aplicable. Y otra de las cosas es si pudo haber habido cambios en la evolución de la enfermedad desde que se hizo ese estudio, porque por allí uno encuentra en la literatura un estudio de los años 90 y resulta de que la evolución de la enfermedad en los años 90 era completamente diferente de la que ocurre ahora por cuestiones de lo que fuera, exposición, tratamiento o lo que fuera. Entonces a lo mejor las conclusiones sacadas en los años 90 pueden ya no ser aplicables. Fíjense y con esto terminamos, una cuestión sobre el tamaño muestral. ¿Cuándo me conviene hacer un estudio de casos y controles? ¿Cuándo me conviene hacer un estudio de cohortes? Enfermedades poco frecuentes, conviene hacer estudios casos y controles. Enfermedades frecuentes, conviene un estudio de cohortes. Fíjense por qué. Enfermedad, fíjense, si uno va a hacer un estudio donde la incidencia es de 1 en 1000 y el riesgo relativo es de 1,2. Para un estudio de cohortes voy a necesitar hacer 576.000 pacientes. Para un estudio de casos y controles 2.500, bastante más fácil. Si en cambio el riesgo relativo es 4, baja a 5.500 y a 48. Sigue siendo bastante más fácil hacer un estudio de casos y controles. ¿Qué es lo que pasa si la incidencia, en vez de ser 1 en 1000, es 1 en 10? O sea, es bastante más frecuente. 5.100 contra 2.500.
¿Y qué pasa si el riesgo relativo es 4? Prácticamente igual. Entonces se dan cuenta como según la incidencia, la prevalencia, etcétera, etcétera, me va a convenir más un estudio de casos y controles o no va a haber tanta diferencia, y la verdad es que si no hay tanta diferencia, conviene hacer un estudio de cohortes porque uno se evita el sesgo de memoria, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, eso era todo por hoy.